Y hoy quiero hablar sobre cómo ser libre del miedo, porque es un problema y necesitamos ver qué dice la Biblia sobre la liberación del miedo, de una vez y por todas. ¿Sabes que hay 365 temas en la Biblia? Uno para cada día. Porque Dios te quiere libre y quiere que todos seamos libres. Y la mayor parte de nosotros a veces tenemos problemas con esto, donde las cosas se nos presentan y nos volvemos tan temerosos y nos preocupamos tanto. Así que vamos y miremos a un hombre llamado Job. Estoy seguro que lo conoces. Él era un hombre maravilloso. En Job 11 decía que era perfecto ante Dios. Él evitaba el mal. Piensa en un hombre justo. Pero un día, lamentablemente, ocurrió un problema con él. Y la Biblia dice, en el verso 25 del capítulo 3, algo, quiero decir que es normal que nos pase a todos, por la cosa que él temía, que decía que le había sobrevenido. Así que aquí tenía un problema con el miedo en ese tiempo. No todo el tiempo en su vida, no todo el tiempo en nuestra vida, pero de vez en cuando sucede. Y él dijo, y dijo a lo que tenía miedo, y eso me ha sobrevenido. Bien, está bien. Veamos algunas cosas que sucedieron con él. Se volvió temeroso, permitió que el miedo entrara en su vida. Y dijo, ¿sabes? En el versículo 26, ahora estoy a salvo, ahora lo perdí todo, no hay más descanso, no hay más tranquilidad, no hay más problema, está bien. Así es la vida. Pero la Biblia dice algo muy, muy importante que yo creo que tenemos que mirar. En Eclesiastés capítulo 10. Porque creo que hay razones por las que viene el miedo. Así que Eclesiastés 10, versículo 8, creo que nos da un principio al menos para entenderlo. Dice que el que cava un pozo caerá en él, y el que rompa el cerco, una serpiente lo morderá. Se trata de estar roto, se trata de que la protección se fue, ser honesto acerca de las cosas. De repente permitimos que sucedan cosas que nunca permitimos que sucedieran antes. Así que piensa 9 meses de problemas. Ese es el tiempo que Job tuvo. Ese desafío de 9 meses, mucho tiempo. Me gusta lo que dijo un hombre llamado Stephen Hill. Dijo, Dios no somete a sus seguidores fieles a los ataques de Satanás solo para mostrarle un punto al diablo. Es un Dios poderoso que no somete a sus seguidores fieles como Job y como usted. Y yo hago ese tiempo para que el enemigo se sienta y solo para probar un punto al enemigo, porque el enemigo es mentiroso, es un bandido. Así que Dios no está tratando de probar un punto aquí. Solo creo que estas cosas nos pasan a todos, porque Dios nunca quita los cercos que nos rodean. Pero somos nosotros los que lo permitimos. Y creo que veamos cómo podemos construir ese cerco de nuevo para que no vuelva a suceder, ¿está bien? Ahora, creo que la presencia de Dios es lo primero que debe permanecer con nosotros en todo momento. Así que cuando la presencia de Dios se disipa es cuando comienzan los problemas. En Efesios capítulo 6, entonces tenemos que quedarnos en la presencia del Señor, francamente, por miedo a no volver, por miedo a no entrar. Y mira, todo el mundo tiene problemas con esto. Incluso Elías tuvo problemas con eso, ¿recuerda? Como cuando se escapó de Jezabel, quiero decir que se fue lejos. Después destruyó a los profetas de Baal y esa mujer dijo, lo voy a matar, y se escapó y se escondió. Y estaba tan desanimado. Todos lo hacemos. Efesios 6:16 dice, sobre todo, por eso es tan importante, como un gran titular, llevar el escudo de la fe, donde podrás apagar todos los dardos de fuego del mal
incluido el miedo. Ahora, cuando permitimos el miedo, aquí está el problema. Esto es lo que comienza a sucederle a la gente. Y es por eso que simplemente no podemos permitir que suceda, pero vale. Proverbios 1:27 dice, cuando viene el miedo, ¿viene qué? La desolación. ¿Sabes lo que significa desolación? Esa palabra en hebreo significa tormenta. Piensa en una tormenta que viene cuando permitimos el miedo. Cuando tu miedo viene como desolación. ¡Wow! Entonces, la desolación es el resultado del miedo. Proverbios 29. Y por eso, nosotros no debemos permitir que el miedo entre realmente en nuestras vidas. Debemos ser fuertes en el Señor. Dice, el temor del hombre, en el versículo 25 de Proverbios, el temor del hombre trae una trampa, pero el que pone su confianza en el Señor estará salvo. Y a veces, lamentablemente, sabemos que las cosas que permitimos o nos negamos a hacer lo correcto, pero los mejores de nosotros tenemos esos problemas, por lo que no es algo que solo algunos nosotros tenemos. Para recordar yo mismo de no dejar que suceda, no lo traigas, no te dejes. No le abras la puerta al miedo. No le abras la puerta. Y sabes, cuando tú y yo, solo tú sabes, me encanta leer mi Biblia, una vez cada 4 meses, lo cual para mí ha cambiado realmente mi vida. Así que leo mi Biblia 3 veces al año. Y estaba leyendo Job no hace mucho tiempo y pensé cuán misericordioso es el Señor con él. Y luego te das cuenta de las cosas que dijo sobre su problema. Y muchos de nosotros, cuando llega el miedo, decimos cosas que no deberíamos decir. Así que número 1, mira lo que dijo Job. En Job 7:11, dijo, por lo tanto no callaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. Wow. Me quejaré en la amargura de mi alma. Las personas que viven con miedo tienen angustia en su espíritu y amargura en su alma. Traen todas cosas de vuelta, ¿sabes? Tal vez lo estás pasando ahora, pero quiero mostrarte cómo ser libre, de cómo ser libre y permanecer libre. ¿Y qué tengo que decirme a mí mismo, por cierto? Así que en Job 9:16 dice, cuando el miedo se apodera de las personas, ya no pueden orar correctamente. Es como si su vida de oración se volviera realmente un problema. Job tenía lo mismo. En Job 9:16 dijo, si yo hubiera llamado, me había contestado, sin embargo no creería que había escuchado mi voz. En otras palabras, ya no podía creer que Dios podía escucharlo cuando oraba. ¿Puedes creer que se siente tanto dolor en la gente que ni siquiera cree que Dios contestará más su oración? O Job 7:21, podría haber leído antes esto para ti, pero sabes, eso es la parte triste de la historia, donde cuando llega el miedo, la gente ni siquiera cree que sus pecados son perdonados. ¿No es asombroso, Chad? Ni siquiera creen que sus pecados están siendo perdonados cuando comienzan a sentirse culpables, y eso es lo que le pasó a Job. Job 7:21. ¿Y por qué no perdona mi transgresión? Le está diciendo a Dios, ¿por qué no perdonas? ¿Por qué no me perdonas? ¿Por qué no quitas mis iniquidades? ¡Wow! ¡Qué triste! Y entonces, ¿sabes? Si no nos ocupamos de eso, nosotros en realidad empezamos a creer que ese Dios ya no es como tú sabes Él. Él ya no nos ama. De hecho, Job creía que Dios incluso lo odiaba, ¿puedes creer? Por miedo. Me desgarra. Este de Job 16. Me desgarran su ira. ¿Quién me odia? Imagina decir que Dios te odia, pero esos son los resultados del miedo, francamente. Así que cuando el miedo viene, viene la angustia, viene en amargura. Pensamos que Dios no contestará nuestra oración, no perdonará nuestros pecados y ya no nos ama, porque el miedo permite todo esto. Y tal vez estoy hablando con alguien que está pasando esto. No hay nada más triste que encontrar cristianos que han perdido toda esperanza de orar. Piensa en eso.
toda la esperanza de escuchar la voz de Dios, y Dios está escuchando sus oraciones. Ya no saben las respuestas a la oración y dejan de orar del todo. Sé que ninguno de nosotros puede resistir al diablo desde la posición del miedo. Lo voy a decir de nuevo, no puedes resistir a Satanás si hay miedo en tu vida. Es imposible. Así lo dijo David, y esto es lo que se pone realmente bueno ahora. Busqué al Señor y me escuchó. Wow. Y me libró de todos mis temores. Entonces tenemos que empezar a invocar al Señor, básicamente. Salmo 34:4, y busqué al Señor, y Él me escuchó y me libró de todos mis miedos. Y el Salmo 18, versículo 19 dice, este es el Salmo 18, y dice, me entregó porque se deleitaba en mí. Entonces tenemos que empezar a creer que Dios y solo Dios nos puede liberar del miedo. El miedo no es algo de lo que podamos liberarnos. No creo que es algo que podamos hacer y convencernos a nosotros mismos. Creo que simplemente clamamos al Señor y decimos, Señor, líbrame de esto, porque sabes que han sucedido cosas en mi vida, ya sea que las permití o no, ya sea que sabía que las estaba permitiendo o no, pero aquí yo una vez más tengo miedo, me preocupo. Señor, te invoco para que me libere del miedo. Y Dios dice que lo hará. Y creo que debemos comenzar a decir las cosas correctas. Cuando llega el miedo, debemos comenzar a decir las cosas correctas. Por ejemplo, ¿sabes que David comenzó a decir las cosas correctas? Como en el Salmo 34:4 o en el Salmo 18:19. Luego clamaron al Señor y Él los libró de todas sus angustias. Porque lo repite una y otra vez, lo importante de invocar al Señor en esos momentos. Y luego Dios dijo en el Salmo 50, versículo 15, llámame, búscame en el día de la angustia, y yo te libraré, y yo te libraré. Entonces estoy hablando con alguien ahora que está pasando por un problema, tiene miedo de lo que pueda pasar, te preocupas, pero la Biblia dice, llámame en el día de la angustia, y yo te libraré, y me glorificarás. Salmo 50, versos 15. Él es Dios, nuestro Dios es el pronto auxilio en el tiempo de la angustia. Así es. Y creo que sabes que Dios me guió hoy para hablarte de esto. Así lo harás. Clamarás a Él y serás libre de ese miedo que se ha apoderado de tu corazón. Así que David expresó liberación, fe, que Dios me librará de todos mis miedos. Job seguía diciendo cosas equivocadas. Creo que este es el problema. Es que tenemos que cambiar nuestra forma de decir las cosas. Sabes que tienes que invocar al Señor. Señor, te estoy llamando, he invocado tu nombre y me quito todo el temor, porque mantendrá las luces encendidas los que clamen al Señor, y Él me libró de toda opresión, y así sucesivamente. Pero Job, cuando lees Job, Dios tuvo que venir y reprenderlo porque él dijo cosas. Y ese es el problema. Decimos algo incorrecto y comenzamos a creer lo incorrecto cuando llega el miedo. Porque le sucedió a Job. Te damos consuelo. Aquí hay un hombre perfecto, que era justo, que evitó el mal, que ni siquiera quería mirar el mal. Pero el miedo era un problema vital en su vida. Y en el capítulo 16, versículo 11, él dice esto. Y sabes que Dios me entregó a los impíos, me entregó en manos de los malvados. Imagina un hombre siendo tan bajo para decir, Dios me entregó. Dios me entregó a los malvados. Ya no está interesado en ayudarme. Mientras que David dijo, no, estoy confiando en el Señor, Él me librará del miedo. Llamé al Señor. Job dijo, no, Dios simplemente me abandonó, porque estaba diciendo algo incorrecto. Así que ahora es el momento de que nosotros comencemos a reprender al enemigo. ¿Sabes que David reprendió al enemigo?
Sabes que ellos sabrían que no solo oró y dijo las cosas correctas, sino que también tuvo que reprender al enemigo, porque en Salmos 6:8 dice: aparta de mí todos los que hacen iniquidad, apartaos de mí todos los que hacen lo malo, o lo que sea. Vuestros diablos o demonios, apartaos, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Empezó a reprender al enemigo, reprender demonios, reprender a Satanás y a decir: aléjense de mí, yo te reprendo, porque creyó en el Señor. Aleluya. Invocaré al Señor, que es digno de ser alabado. Así seré salvo de mis enemigos. Aleluya. El Señor vive, y bendita sea mi roca. Que el Dios de mi salvación sea exaltado. Esas son las cosas a decir. Primera de Juan 18 dice, Él es engendrado por Dios. Veamos ahí, vamos ahí. Esto es para cada uno de ustedes. Alguien realmente necesita esto hoy. Así que la Biblia dice, si eres engendrado por Dios, sabemos que todo el que es nacido de Dios, estoy leyendo Primera de Juan 5:18, dice que no peca. El que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el malvado no puede tocarlo. Así que tú y yo tenemos esta confianza. Tenemos una fe. Y debido a nuestra fe dada por Dios, evitamos ir al territorio equivocado. Y ese malvado no nos tocará. No nos tocará si conocemos las promesas de Dios y invocamos al Señor. Ahora Job comenzó a cambiar para mejor. Finalmente se dio cuenta de que esto no era así. Trabajando, estoy diciendo algo incorrecto, estoy pensando algo incorrecto, tengo miedo, pero luego comenzó a buscar a un mediador. Y a veces simplemente no sabemos cómo orar correctamente. Y a veces todo lo que podemos hacer es llorar a Jesús. ¿Sabe? Martin Luther, el gran reformador, el sacerdote alemán, allá por los años 1400, tenía un problema con el miedo. Es bastante increíble. El hombre que cambió al mundo tenía miedo de Dios y creía que Dios era un Dios malvado. Y finalmente el hombre que estaba sobre él dijo, mira Jesús, clama a Jesús. Tú sabrás que Dios te ama si ves a Jesús. Porque vio a Dios como una persona muy, tú sabes, difícil de tratar, que lo destruiría por cualquier cosa que haga. Y ese hombre cambió el mundo. Martin Luther, el gran reformador, tenía que lidiar con su miedo. Imagina eso. Imagina que si él no lidiara con su miedo, no estaríamos donde estamos hoy. Pero Dios bendijo al mundo entero por este hombre que acaba de decir, no más, no voy a tener miedo nunca más. Así que finalmente Job se dirige al Señor y simplemente hace lo que Martín Lutero hizo. En Job 16 y el versículo 21, por primera vez ese clamor sale de él. Todo lo que uno podría rogar por un hombre de Dios. Estoy buscando a alguien que me ayude. Y él estaba hablando al Señor. Y luego buscó un mediador. Él sabía que solo hay una salida para él. Jesús es la salida, santos. Jesús es la salida. Nuestra relación con Él es la única salida que sé. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Entonces se estaba quejando, no sabía cómo salir y finalmente invocó al Señor y dijo, estoy buscando a alguien que me saque de esto. Gracias, Jesús. ¿Y qué hace? Busca a su Redentor. Busca a su Redentor. Cuando encuentras al Redentor, cuando miras a Jesús, estaba buscando a alguien que lo ayudara y finalmente declaró, ya sé dónde buscar, porque mi Redentor vive. Una de las mayores porciones del libro de Job es esta porción, porque yo sé que mi Redentor vive, que se levantará en el último día sobre la tierra.
Y aunque después de 1000 los gusanos destruyan este cuerpo, aún en mi carne veré a Dios. ¿A quién veré por mí mismo? Mis ojos verán y no otro, aunque mis reinados me consuman dentro de mí. ¡Wow! Buscó al Señor. Sabía que solo hay una salida, una respuesta a todos sus problemas, y es cuando encuentra a su Redentor. Entonces, ¿qué hace? Dice esto Jesús. Pero hay una respuesta más. Y la otra respuesta la da un joven que estaba sentado allí escuchando todas sus conversaciones. Un hombre llamado Eliú. Y conoces a muy pocas personas, creo que conocen a este extraordinario joven que se molestó con estos 3 hombres, los amigos de Job, y solo tenía que decir algo. Y así lo dice en Job 32:2. Entonces se encendió la ira de Eliot, el hijo de Barael. Dice que estaba molesto porque el trabajo se justificó a sí mismo. Si en lugar de Dios, entonces él comienza a corregir a Job. Dijo, mira, no puedes hablar así. No puedes decir estas cosas. Y luego llegamos, creo, que al segundo secreto glorioso de la liberación del miedo. Número 1, mira a Jesús. Y número 2, miren su sangre. Hay tanto en el poder de Jesús contra el miedo. Porque Eliú dice algo. Dice entonces, Job 33:24, Dios es el misericordioso con él y dice que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. 2 cosas que necesitamos hoy, diariamente, para estar libres del miedo. Invoca al Señor y aplica su sangre. Porque cuando no aplicamos la sangre de Jesús diariamente, una puerta se puede abrir. Hay estados de poder asombrosos. Esta es una verdad casi olvidada en muchas iglesias. Aplicar la maravillosa sangre de Jesús todos los días. Es un poder asombroso. Y si miras el capítulo 1 de Job, volvamos al capítulo 1, se aplicó la sangre todos los días y luego se detuvo. Y creo que fue entonces cuando comenzaron sus problemas. Porque dice en Job 1:5, fue así cuando los días de su banquete habían pasado. Job los envió y los santificó y se levantó temprano en la mañana y ofreció holocaustos según el número de ellos. Job dijo que puede ser que mis hijos pecaron y maldijeron a Dios en sus corazones. Por lo tanto, trabajaron continuamente. Y la palabra de Dios nos dice algo poderoso. Como cuando el diablo se presentó ante Dios y Dios dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Él dijo, ¿no construiste un cerco alrededor de él? Versículo 10. ¿No le has hecho cerco alrededor de su casa y de todo lo que tiene? Por todos lados bendices la obra de sus manos, su sustancia va en aumento en la tierra. Satanás reconoció que el cerco fue edificado con la sangre, porque en el versículo 5, ¿qué hizo? Estaba aplicando la sangre. Todos los días ofrecía un sacrificio por sus hijos en caso de que maldijeran a Dios. Y ahora el cerco se rompió por el miedo que le mostré antes de Eclesiastés, del libro de Eclesiastés. Entonces, ¿qué pasó? El cerco se rompió. ¿Cuándo se rompió? Más tarde, cuando dijo que lo que temías me vino. Simplemente dejó entrar el miedo y llegaron todos los problemas y su confesión cambió para peor, hasta que finalmente dijo, Jesús, ayúdame. Estoy buscando un redentor, un mediador. Sé que mi redentor vive. Y luego dice que necesitan la sangre. Él encontró el rescate. He visto la sangre trabajar en mi vida una y otra vez. Si tienen miedos por tus hijos, aplica la sangre. Comienza a hacerlo de nuevo sobre ellos. Pone las manos sobre las almohadas, sobre sus sábanas, sobre sus camas y aplica la sangre sobre sus dormitorios. Tenemos el derecho. Incluso Satanás reconoce el poder de la sangre porque le dice a Dios, ¿no le ordenaste construir un cerco alrededor de él? Lo que significa que podemos aplicar la sangre en nuestra propia vida.
Y en su casa, en su familia, eso es todo lo que tiene. En sus posesiones, el trabajo de sus manos. Y luego su sustancia aumenta. Esa es su influencia. La sangre se puede aplicar sobre nosotros mismos, sobre nuestras familias, sobre nuestras posesiones, sobre nuestro trabajo y nuestra influencia como el ministerio. Creo que es hora de que invoquemos al Señor y aplicamos la sangre en todo. Dios los librará de todo eso. Estoy enfrentando un problema, como todos ustedes enfrentan problemas, y el Señor me habló esta mañana. Me dijo, quiero que pases más tiempo conmigo. Y dije, sí, Señor, lo haré. Quiero pasar más tiempo en la noche, porque pasé alrededor de 1 hora y la mitad de todos los días por la tarde. Y ahora el Señor quiere que pase más tiempo por la noche. Y digo, sí, Señor. Porque hay momentos en que necesitamos orar más, ¿sabes? Y luego sé, por el Espíritu, que necesito aplicar la sangre con más frecuencia. Porque a veces con todo lo de esta vida, simplemente no lo hacemos todos los días. Y creo que cuando enfrentamos un problema, cuando el miedo es un problema para nosotros y regresa, debido a las condiciones, situaciones, negocios familiares, lo que sea, personas, ahora tenemos que aplicar la sangre más. La respuesta final, gracias Señor. Y creo que hoy ya ha hablado con muchos de ustedes sobre esto, así que Padre, en el nombre de Jesús, creamos. Padre, en el nombre de Jesús, no más miedo. Señor, oro por todos. Señor, estoy de acuerdo con todos los que están pasando una temporada ahora de miedo y preocupación. Déjalos libres, Señor, mientras te invoquen y apliquen tu sangre. Hacen cosas tan simples y hermosas. Te invocan y aplican la sangre, no solo en ellos, sino también en sus familias, hijos e hijas, hermanos, hermanas, madres y padres, y apliquen la sangre sobre sus posesiones. Aplica la sangre sobre sus negocios y su influencia y ministerio. Señor, permita que suceda en el nombre de Jesús, que no habrá más miedo. El miedo se romperá en el glorioso nombre de Jesús. Nosotros te damos la alabanza. Que esto sea el comienzo de una fe intrépida, una vida llena de audacia como leones contra el enemigo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén.